Cordial saludos compañeros y tutora, mi nombre es Néstor Rojas, soy de la Dorada Caldas, estudio Ingeniería en Telecomunicaciones. A continuación presentaré mis programas para el desarrollo de la actividad. Como podemos observar, tengo instalado MATLAB 2017. También había inicialmente trabajado con MATLAB 2009 debido a que tuve problemas para la instalación de MATLAB 2017. Para este ejercicio utilicé un programa que se llama TutCatcher para poder hacer la grabación, y estoy utilizando MATLAB, estoy utilizando Word y Excel. A continuación, mis programas. Presento la primera actividad. La primera actividad es calcular la caída de tensión en dos resistencias. Entonces, para eso utilicé el comando DITS, que es un comando de entrada para poder colocar el título del programa. Proseguí con los siguientes comandos: input, que es una entrada del programa para poder ingresar los datos. Entonces, como pueden observar, acá coloqué resiste 1, que es la resistencia número 1, que por favor la digiten. Dice ingrese el valor de la primera resistencia. CLS, que es para borrar. Entonces voy a hacer la siguiente pregunta: resiste 2, que es la segunda resistencia, ingrese el valor de la segunda resistencia. Luego volvemos a borrar. Luego la tercera pregunta es el voltaje, ingrese el voltaje de entrada. Borremos otra vez y obtendremos un resultado. El resultado que voy a señalar en estos momentos es el valor total de la resistencia. Como las resistencias están en serie, las resistencias tienen que sumarse, por lo cual coloco resultado y resistencia 1 más resistencia 2, y que me muestre el resultado de esa suma. Después les digo que me muestre el voltaje que le coloqué al inicio del programa. Después voy a un comando, ingreso un comando con I total, que es mi intensidad, y desarrollo la fórmula de voltaje sobre el resultado. El resultado, como habíamos hablado, era el resultado de la suma de las dos resistencias para obtener el valor de la intensidad total. Después, según la fórmula que nos dio la tutora, ubicaría voltaje 1 sobre intensidad por resistencia. La intensidad, como ya la hallé anteriormente, la intensidad es para todos la misma, y así obtengo el resultado del voltaje de salida o de una resistencia, e igualmente la hago para la otra. A continuación vamos a correr el programa para verlo en funcionamiento. Se le daría run y luego que cargue en la carpeta. Observamos al lado izquierdo que me aparece la carpeta cargada con mis programas, y procederíamos al lado derecho donde dice comandos de Windows. Aquí, como podemos ver, como les he explicado, el comando DITS me muestra calcular la caída de tensión de dos resistencias, sistema de divisor de tensión. Ese fue el título que yo coloqué. Ingresar el valor de la primera resistencia en ohmios. Entonces vamos a colocar 1200. Me pregunta ingresa el valor de la segunda resistencia. Le vamos a colocar 3000 en ohmios. Voltaje de entrada lo vamos a manejar con 12 voltios para obtener un resultado de una resistencia total de 4200 ohmios, un voltaje de entrada de 12 voltios, una intensidad de 0,029 amperios, un valor de voltaje de salida, o el voltaje en R1 sería de 3,4286 voltios, y un voltaje en la segunda resistencia de 8,57. Eso significa que si sumamos el voltaje de las dos resistencias, obtendríamos la suma del voltaje de la entrada. Procedemos con nuestro segundo programa. Volvemos al editor de comandos.
tenemos las unidades de resistencias. En este caso colocamos otra vez el comando de entrada, de salida, para otorgar un título. En este momento lo llamamos unidades de resistencias. En este programa vamos a colocar una resistencia en ohmios y la vamos a calcular en miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Igualmente lo vamos a hacer para las unidades de voltaje. Vamos a ingresar una entrada de un voltaje en voltios y nos la va a botar en voltaje en milivoltios, microvoltios, milivoltios, nanovoltios, kilovoltios. Para nuestro cuarto y último programa vamos a utilizar los dos programas anteriores de unidades de las resistencias y de voltaje, pero adicionalmente vamos a sacar el del amperaje para obtener la intensidad del programa. Como ya hemos visto, seguimos utilizando el comando de salida DITS para colocarle el título. Entonces tenemos ingrese voltaje en voltios, tenemos ingrese valor de la resistencia en ohmios. Para eso ya borramos, igualmente como en el primer programa habíamos visto, y él nos tendrá que botar el valor del voltaje en voltios, el valor de voltaje en ohmios, el valor de la intensidad, que lo sacaríamos de la fórmula voltaje sobre resistencia, ya ahorita lo vamos a ver, y obtendríamos el resultado de la intensidad. Y ahí igualmente procedería a botarnos un informe de voltaje en minivoltios, microvoltios, nanovoltios, como lo podemos observar. También veríamos que nos enviaría el resultado de las resistencias en milivoltios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios, megaohmios, miliamperios, y procederíamos ya a la intensidad. La intensidad, cuando la tengamos, nos la arroja en amperios y nos quedaría miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios, megaamperios. Colocamos a correr el programa, le damos run en la parte superior y le damos que cargue en la carpeta, y procedemos al comando de Windows que está a su costado derecho y nos pregunta ingrese un voltaje en su medida de voltios. Entonces vamos a colocar 12.000, o sea 12.000 voltios. Me dice que coloque una resistencia en ohmios. Entonces, como estamos trabajando un voltaje alto, vamos a colocarle un ohmiaje alto. Le vamos a colocar 60.000 y ahí obtendremos todo el resultado del programa. Tenemos un voltaje de 12.000, una resistencia de 60.000 ohmios. La intensidad de ese circuito sería de 0,2 amperios. El valor del voltaje en miliamperios con su respectiva fórmula. Para la fórmula utilizamos un cuadro en Excel donde nos damos cuenta milivoltios, que es 10 a la menos 3, microvoltios, o el micro es 10 a la menos 6, el nano es 10 a la menos 9, el kilo es 10 a la 3 y mega es 10 a la 6, como podemos observar en la parte superior arriba que estoy subrayando. Bueno, eso fue todo. Esto sería mi video. Espero haber sido muy claro. Muchísimas gracias.